Para mí es el mejor autor de todos. Sin duda, cada uno de sus libros han sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Son muy disfrutables. Y además considero yo que es el autor más infravalorado de todos. Y no solo yo, sino que a muchos, a todos los que leen sus novelas, les aseguro que les encanta. El día de hoy vamos a hablar de Santiago Posteguillo. A mí me complace mucho porque ustedes ya saben que es mi autor favorito. Y si es que yo tuviera que hacer un top de los 10 mejores libros que yo he leído en toda mi vida, los 10 de Santiago Posteguillo están en el top 10, sin lugar a dudas y sin dejar espacio a otro libro. Leer sus libros no me parece algo opcional. Yo creo que leer sus libros, o por lo menos uno de sus libros, es de esas cosas que tienes que tachar de tu lista antes de irte de este mundo, porque son lo mejor que hay. Si yo tuviera que poner características de las cosas que yo necesito de un libro y las cosas que me gustan, sin duda sus novelas, cada una de ellas las tiene todas. Y es por esto que yo vengo a recomendarles, a decirles qué es lo que me gusta de su estilo literario, qué es lo que te mantiene atrapado en particular. Si te parece a mí, te van a fascinar. Y además, ¿qué es lo negativo, por así decirlo, de sus novelas? Algo que voy a tener que analizar tan profundamente porque es que a simple vista no hay nada. Además de ser autor, escritor, Santiago Postillo es filólogo, es experto en lengua y literatura inglesa. Actualmente es profesor titular en la Universidad Jaume I de Castellón. Además es doctor gracias a la Universidad de Valencia y tiene muchísimos reconocimientos. Entre estos premios se encuentra el Premio a la Mejor Novela His Libris 2009, Premio de las Letras Valencianas 2010, Premio de la Novela Histórica de Cartagena 2010, Premio de las Letras Continuará 2012, Premio Internacional de Novela Histórica Barcino 2014. Y los libros que ha publicado son justamente estos que miran. Primero publicó en el año 2006 su primera trilogía, la famosa trilogía de Africanus, con el libro Africanus, la traición de Roma y Legiones Malditas, libros en donde se habla de Escipión el Africano. Seguidamente, en el año 2011, publicó su siguiente trilogía, la trilogía del emperador Trajano, empezando con el libro Los asesinos del emperador, luego Circo Máximo y finalmente Legión Perdida. Y otra maravilla de las novelas históricas, Yo Julia, que justamente le haría ser ganador del Premio Planeta en ese mismo año. Y después Julia retó a los dioses, que terminaría por completar esta saga de 2 libros, la más corta de Santiago Posteguillo. Sus más recientes publicaciones de novelas históricas son las de la saga de Julio César, empezando con el libro Roma soy yo, publicado en el año 2022, y seguidamente su último libro de Roma, Maldita Roma, el segundo libro de una saga que se espera que tenga 5 libros de la fabulosa historia de Julio César. Él mismo lo describe como su mayor reto literario, porque nunca había escrito tanto de un solo personaje. Lo que más me gusta de las novelas de Santiago Posteguillo es su narrativa atrapante. Tal vez como a mí, a ti te gustan las películas, las series, pero en particular los momentos de recreación de batallas. A mí me parece brutal ver a 2 bandos enfrentándose en una batalla, en una contienda. Es por eso que nunca me voy a olvidar de momentos del cine, como la carga de los Rohirrim, donde atacan a los orcos, o momentos como la batalla final, la película de Narnia, la película primera del León, la Bruja y el Armario, o de las tantas batallas, combates y pleitos que hubo en la serie Juego de Tronos, que en realidad, si les soy sincero, una gran parte de por qué miraba Juego de Tronos era porque sabía que habían batallas. Y sí, muchas veces yo miro una película de acción, de este tipo de acción, eh, pues con la expectativa de que haya una batalla alucinante. Las batallas de Santiago Postiguillo llegan a otro nivel. Ahí arriba, por ejemplo, tengo los libros de Canción de Hielo y Fuego, es decir, de Juego de Tronos. Y te puedo decir que ninguno se acerca ni siquiera un ápice a la calidad de narración de Santiago Postiguillo en sus novelas, de sus batallas. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Bueno, porque te meten muchas perspectivas de la misma batalla al mismo tiempo. Entonces, como en cierto momento tú puedes ser un general romano, al siguiente tú miras toda la batalla como la perspectiva del enemigo. Y esto lo hace súper entretenido porque escuchas los pensamientos del general, escuchas los planes, las órdenes que da a sus segundos al mando, cómo es que va a progresar la situación. Ves el panorama ahora como una partida de ajedrez y al mismo tiempo te describe las escenas de manera muy vívida y exacta, porque no solamente eres el general, sino que también te mete en la piel de los mismos legionarios. Entonces, si en un momento tú lo mirabas todo desde lejos, ahora lo miras todo como si de verdad estuvieras luchando.
Y el hecho de pensar de que lo que narra Santiago Posteguillo de verdad sucedió, le da ese toque de realismo que no tiene ninguna de las novelas de fantasía y de ciencia ficción, porque es algo que de verdad sucedió y es algo que es muy fiel a lo que nos dicen las fuentes históricas de los momentos que narra Santiago. La investigación que ha hecho Santiago Posteguillo para estas novelas es exhaustiva, y cuando nosotros leemos, nos va a hablar no solamente sobre los personajes que de verdad existieron, sino también sobre la vestimenta, las costumbres, las tradiciones, la música, la literatura que ellos leían. O sea, literalmente es viajar en el tiempo a esa época, a los cientos antes de Cristo, al 120 después de Cristo, y vivir en la piel de un romano. Te hace querer ser un romano, pero tranquilo que no es una clase aburrida de historia, es la clase de historia más divertida que puedes tener. Y eso es algo que también me gusta de los libros de Santiago, que no solamente te entretienen, sino que además aprendes mucho. Y si puedo decir como experiencia personal mía, o sea, a raíz de los libros de Posteguillo, que yo me involucré mucho más en el mundo de lo romano, y es por eso que he leído otros libros sobre Roma que me han gustado muchísimo, porque soy como que un fanático del tema de todo lo romano. Y lo que me abrió las puertas a ese nuevo mundo es la pasión que Santiago Posteguillo me escribía en cada una de sus páginas. Bueno, entonces dirás, ¿por qué no es mejor leer un libro histórico de Roma? Un libro que va a tener información neta en mayor cantidad que los libros de Santiago. Decirte que eso es un pensamiento erróneo. Yo pensaba así al inicio antes de leer estos libros, pero solo piénsalo de esta manera. La mayoría de libros de Roma te hablan de periodos específicos de tiempo, pero periodos relativamente largos, de unos 200, 100 años, 50 años, mínimo. Mientras que los libros de Santiago Posteguillo te hablan de periodos de tiempo mucho más cortos, de unos 10 a 15 años, y te hablan de personajes específicos. Y no lo hacen en un solo libro de 400 páginas, sino que lo consigue realizar en libros de 500, 600 páginas, en una trilogía entera. Pero el trabajo de Posteguillo no solamente entonces está los detalles que puede meterle en esa actitud histórica, sino que está inclusive es mayor los personajes. Que en los y esta probablemente es la tarea más trabajosa que tiene Santiago en todas sus novelas, es darle una personalidad, características a cada uno de sus personajes, como Escipión, como Julio César, como Trajano, como Julia Domna, personajes en los que terminas empatizando, en los que tienes pensamientos en común. Pero no solamente lo hace con los personajes principales, sino también con los personajes secundarios. Te cuenta la historia del contexto, y esto es mucho a destacar, donde vivieron porque las novelas de Posteguillo no solamente te cuentan la historia, para ponerles un ejemplo, en la trilogía de Trajano no se habla de la trilogía de Trajano no se habla de Trajano como emperador hasta el segundo libro. Todo el primer volumen era la descripción del contexto de cómo es que un hispano llegó a ser emperador de Roma. Y esto es porque la habilidad que tiene para desarrollar estos personajes secundarios, como Plauciano, como Quinto Mesio, como Cayo Lelio, como Quinto Fabio Máximo, como Marco Porcio Catón, como Lucio Quieto, Plinio el Joven, Espartaco, Cleopatra, si se dan cuenta, son personajes que a veces resuenan en nuestra cabeza porque tienen una importancia histórica tan igual o inclusive para algunos mayor que los personajes principales, como en el caso de Aníbal. Aníbal es mucho más sonado. Leer sus libros es una verdadera experiencia, no solamente por la lectura, sino también por el material de consulta y ayudas que hace que la lectura sea mucho más amena. Porque, por ejemplo, si es que tenemos alguna dificultad con los personajes, lo que hace Santiago Posteguillo es, al inicio, describirnos cada uno de los personajes que van a ir apareciendo a lo largo de la historia. Como podemos ver, son varias páginas de personajes que van a ir apareciendo y que tienen mucha importancia. Luego tenemos la lectura, por supuesto, y otros materiales de consulta en la parte final, donde por lo general pone información muy valiosa, aparte de las referencias, por supuesto, como son árboles genealógicos, para orientarnos en la cuestión de las sucesiones y todo eso, listado de emperadores, listado de personajes, de otros personajes. Tenemos mapas, que es lo que más me gusta,
porque es muy interesante ver gráficamente cómo es que se representaba el mundo en esa época, las ciudades, cómo es que se representaban, cómo eran las ciudades, cómo se organizaban las ciudades, cómo eran los mapas de los campos de batalla, cómo se desenvolvían las estrategias dentro de las batallas que te describe en la misma novela. Entonces podemos ver que hay mucha información complementaria que sirve y Enfrentamientos hace que la lectura políticos, sea mucho romances, más entretenida. traiciones, asesinatos, venganza, emperadores, batallas, combates, conquistas, historia, discursos. Este libro, o estos libros, perdón, lo tienen todo. Si tuviera que encontrar algo negativo, algo que criticar estos libros, sería únicamente la precisión histórica. Pero esto criticable entre comillas, porque lo que hace Santiago Posteguillo, y él mismo nos dice, es que si es que nos imaginamos todo el panorama de una situación de esta época como un rompecabezas, donde evidentemente hay piezas faltables porque no se sabe toda de la historia, lo que él hace es reemplazar estas piezas faltantes con su propia imaginación y creatividad. Entonces, él no está manipulando la historia, sino está dejando la historia como sucedió, pero al mismo tiempo complementándola con su propia creatividad, añadiendo momentos y personajes que pudieron haber existido, de los cuales se desconoce hasta ahora, pero que pudieron haber existido para darle ese toque de naturalidad a la Y historia bueno, espero que les haya que lo gustado el hace video, que único. les haya entretenido, Entonces, si es pero sobre que todo que mejorara les haya esto animado a y leer dejara estas de hacer bellezas de novelas único históricas lo que escritas hace a por sus libros Santiago Posteguillo. especiales, pues Tienen mi recomendación a full y les doy 5 estrellas. Asimismo, si quieren saber cuál de estas es mi favorita y cuál me ha gustado más, pueden ver mi video de YouTube hablando de estas sagas. Asimismo, les he dejado el link en Amazon por si quieren echarle un vistazo a estos libros. Muchas gracias y deseo que tengan un día genial. Hasta pronto.